Con tu palabra, Señor. Ayúdanos en este realmente viaje de emocionante en tu palabra, Padre. Ayúdanos en esta enseñanza, Padre. Queremos aprender de ti. Te damos gracias por todo este tiempo que hemos estado sumergidos en tu palabra. Señor, queremos estar contigo, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en este tiempo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Esa es la razón de que estamos aquí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues estamos aquí en una breve introducción de lo que es en general el libro de Crónicas. Y lo que quisiera, al momento de yo ver en sí lo que es el libro de Crónicas, es importante que podamos nosotros entender el contexto general de este libro en la narrativa de toda la Biblia. Cuando nosotros encontramos este libro en las Escrituras, en nuestro contexto cristiano, pues tú lo puedes encontrar en un contexto cristiano como un libro muy parecido al libro de los Reyes. De hecho, cuando tú lo ves, pues es un libro muy incómodo, porque hasta cómo empieza, pues tú lo vas a leer y vas a decir, ¿qué vamos a sacar de esto, no? De hecho, una de las pláticas que tuvimos mi hermano Ángel y yo es, híjole, pues es que empieza con una genealogía, ¿no? Y para ti, para mí, híjole, pues es como leer bueno, en mis tiempos todavía existía, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa sección amarilla? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan de las Yellow Pages, no? Que había al final, ¿qué había de las Yellow Pages al final? Eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo que había un montón de números. El directorio telefónico, ¿no? Entonces, cuando no había teléfono, tú buscabas a lo mejor si estaba el teléfono de tu amigo y buscabas ahí los nombres, ¿no? Y buscabas si se apellidaba Rodríguez Juan y a ver si estaba Rodríguez Juan. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan? Ah, pues Bonifacio, Rodríguez Bonifacio. Y pues llamabas, ¿no? Yo me acuerdo que antes le hacíamos para ver si estaba el número de la familia, y ahí buscabas y ahí estaba el número de tu papá, ¿no? Julio C. Ríos Villagrán, y ahí estaba el número de la casa, ¿no? Entonces, cuando vemos el libro de Crónicas, de hecho, si usted vamos rápidamente a Primera de Crónicas, capítulo 1, pues lo puede ver ahí y puede ver Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y, o sea, y empieza y eso que nos dice, ¿no? Pobre el hermano que le va a tocar predicar de esto porque, pues, va a estar difícil, ¿no? No me toca a mí, me da mucho gusto, que no. pero a donde voy es, pues, es muy importante tener una plática entre nosotros, hermanos en Cristo, para introducir el libro de Crónicas, porque es importante que veamos en dónde entra en la cultura, no solamente cristiana del siglo XXI en Estados Unidos, pero en la cultura hebrea, ¿no? Entonces, el libro de Crónicas son dos libros, el libro primero y segundo. Entonces, es importante, no es para corregir ni nada, no, o sea, no, es un libro, es el libro de Crónicas primero y segundo de Crónicas. No es una carta, no dices primera y segunda de Crónicas, pues porque no es una carta, pero pues nada más es como un dato curioso. Son parte según la cultura hebrea, se le conoce como los escritos. De hecho, en el canon hebreo, lo que se le conoce como la Tanaj, el libro de Crónicas es el último libro. Después de los Salmos y los Proverbios, es el último libro. ¿Por qué? Porque la Tanaj está en orden cronológico. Y el libro de Crónicas, algunos estudiosos dicen que fueron escritos 400 años antes de la venida de Cristo. Entonces, generalmente se dice que este libro fue escrito entre 300 y 400 años antes de Cristo. Lo que nos da a entender a nosotros que este fue el último libro escrito antes de lo que nosotros conocemos como Kerman. Examen. Sí, pero hay un periodo que se le conoce a los 400 años de silencio.
Entonces es muy importante que veamos, pero los judíos ellos no dicen 400 años de silencio, ellos lo conocen como lo último, ¿no? Lo último que se escribió, lo que son la clase que es conocida como la clase fariseica de los judíos, que conocen la Tanaj como el Pentateuco, el Salterio, los profetas y los escritos que vienen a ser estos libros. Hay otra clase de judíos que son los saduceos, que solamente conocen el Pentateuco y se acabó. No hay más. Y así se le conocen. Ahora nosotros, los cristianos, nuestra Biblia reconoce eso como los libros históricos. Y por eso nosotros metemos el libro de Crónicas junto con el libro de Reyes, pero también está el libro de Samuel, también está el libro de Josué, también está el libro de Jueces, también está el libro de Ruth, y también está el libro de Esther, y también lo metemos como libro histórico. Pero una cosa muy importante que tenemos que ver es que este libro tiene una parte muy importante porque no solamente nos está retratando una historia, sino entra como parte de una narrativa de la historia de redención en la Escritura y forma también parte de algo conocido como la teología bíblica dentro de toda la Escritura, dentro de todo lo que hemos estado platicando, así como hemos estado, y me encanta porque Dios nos ha estado llevando de la mano y acabamos de estudiar y finalizar el libro de ¿qué? De Eclesiastés. ¿Y quién escribió Eclesiastés? Y estamos viendo su reinado en sabiduría. Y ahora vamos a ver algo muy importante, que es el estudio de la monarquía de Judá. Y vamos a estudiar con lupa y lujo de detalle el estudio de la monarquía de Judá. Y vamos a también estudiar el final muy importante de los pactos que Dios tuvo con Moisés y con David, que son muy importantes en la Escritura. Porque Dios hizo pactos con Moisés y Dios hizo pactos con David, y eso es muy importante porque culmina con el exilio babilónico, con el retorno de Israel a la tierra prometida, pero culmina con unos 400 años de silencio y una espera casi penumbral y silencio. No hay nada. No hay nada. Pero de repente algo irrumpe en la historia. Cuando una mujer está en su cuarto y de repente un ángel viene y le dice, salve, muy favorecida, ¿verdad? Y le da el anuncio. Y después, años después, hay un hombre en el desierto clamando diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es muy importante, pero vamos a ver algo muy importante. Ahora, el propósito del libro de Crónicas, que digo, lo que les voy a decir, lo que yo puedo hablarles del libro de Crónicas ahorita es de una manera muy sencilla. Claro que no es, lo que les voy a decir no es ley, usted lo vamos a entender, y todo lo que les voy a decir está en tela de juicio porque cada hermano que va a venir va a dar también su opinión al respecto y va a también dar puntos a favor, puntos en contra. Igual, por ejemplo, cuando a mí me tocó hablar de Eclesiastés, yo les voy a también dar puntos de vista de cosas que he leído, voy a dar puntos de vista de cosas que yo he dado y se los voy a venir y se los voy a presentar para que usted lo vea. Por ejemplo, una de las cosas que dije es que hay gente que... Buenas noches. Por ejemplo, pásale, mi hermanito, no hay problema, aquí hay lugar, aquí somos hermanos. No se preocupe, sirve que mire, me da chance de echarle una mordida a mi pan. ¿Mire? ¿Dónde estábamos? Entonces, esto es mi punto de vista. Entender Crónicas es comprender cómo Israel interpreta su identidad, misión y relación con Dios después de una devastadora experiencia de juicio y exilio. Es un llamado a recordar
y restaurar. Viene Israel, Judá, de un exilio, y viene de la mano la restauración del templo, la restauración de los muros, y viene de la mano el volver a reencontrarse con su tierra. Y hay un paralelo muy importante, le estamos platicando con el hermano, con el pastor Mauricio, porque hay un paralelo muy interesante entre Deuteronomio y Crónicas. Ahora, es muy importante porque el libro de las Crónicas fue escrito después de los acontecimientos. El libro de Crónicas fue escrito, lo vuelvo a repetir, después de los acontecimientos, para que la gente entendiera cómo habían llegado a la situación en la que habían estado. Y por ejemplo, cuando usted lee Deuteronomio, la gente que está estudiando Deuteronomio, la gente que está recibiendo, y de hecho Deuteronomio se le conoce como la segunda vez que se da la ley, es una generación que está recibiendo la ley porque la primera generación pecó y no le fue posible entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés tuvo que volverles a dar la ley. Cuando usted lee Éxodo y Levítico, fue la primera vez que se da la ley, y luego en Deuteronomio se vuelve a dar la ley, y Moisés vuelve a dar la ley. Entonces, en Crónicas se vuelve a contar la historia del liderazgo de Israel por cómo cayeron. Ahora, una cosa bien importante, algunos estudiosos, que no es enteramente cierto, pero se lo voy a decir para que lo entiendan, el pecado de Israel y de Judá fue la idolatría. Totalmente, se fueron tras otros dioses, nefasto, y lo vamos a leer. Pero después de haberse ido contra esos dioses, llegó un celo nacionalista muy fuerte y se crearon sectas como los fariseos y los saduceos, y entre comillas, Israel no volvió a ser idólatra, entre comillas. Entre comillas. Hasta que llegó Jesús. Y este libro de Crónicas fue como volver a recibir una identidad después de haber estado cautivos por años. ¿Quién escribió Crónicas? Pues, ahí sí, aunque me digan, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando les dije de que había gente que no sabía quién había escrito Eclesiastés. Yo dije que no, había gente que no sabía. Es obvio que dicen que escribió Salomón. Aquí sí no saben. Unos dicen que fue Esdras. Dicen que no saben. Pero aquí dicen que son Esdras y Nehemías. Sin embargo, muchos estudiosos quieren que Crónicas es obra de un autor anónimo, posexílico, que se le llama el cronista. No sabemos. Ahora incluso, ahí sí es interesante porque hay un periodo de tantos años y es muy probable que esta persona tomó parte de Samuel, tomó parte de Reyes e hizo sus crónicas. Entonces es muy importante que lo veamos así. O sea, no hay evidencia, ¿cómo se llama? O sea, nada de historia ni inspira ni nada. ¿Quién ha sido el autor de Crónicas? No sé, el autor no se define como tal. Ahora, lo que sí hay son copias del libro de Crónicas. Hay suficientes copias del libro de Crónicas en físico, suficientes copias que son idénticas unas a otras, que te dan a entender que ese libro es verídico, que ese libro fue compuesto varias veces. Los libros que forman parte del canon, que dice este libro es verídico, este libro es real, son libros los cuales, y así se han definido varios libros dentro del canon de las escrituras, son libros que dentro del mismo libro usted puede encontrar suficientes copias que no son adulteradas las unas de las otras. Y usted lo va a encontrar infinidad de veces en las escrituras. Infinidad de copias. Por ejemplo, eso siempre lo han visto y ustedes, son ejemplos que usted puede encontrar en diferentes libros de apologética. Por ejemplo, libros, como la Ilíada de Homero, no se compara el número de copias que tiene la Ilíada de Homero
con las escrituras, que son miles de copias casi idénticas de la escritura, que las diferencias que hay entre una y otra, pues son mínimas, ¿verdad? Entonces el libro de Crónicas no tiene un autor, así tal cual, pero es un libro fidedigno. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es un libro fidedigno? Porque cuando usted lo compara y hace un análisis forense del libro de Samuel, el libro de Reyes, y lo compara con Crónicas, hace sentido todo lo que está hablando al respecto. Pero el propósito del libro de Crónicas fue, después del exilio, volver a contar la historia de los reyes de Israel y su liderazgo. La fecha de la escritura aproximadamente en el siglo 5 a.C., 450, 400 años de Cristo, en el contexto post-exílico. La importancia de la genealogía en Crónicas, el contexto con la creación. La genealogía comienza con Adán, y eso es bien interesante. Eso quiero que lo vean porque hay otro libro en la escritura que maneja genealogía desde Adán. Examen. Eso. El hermano tiene maestría ya en... Es bien interesante. Comienzan desde Adán. Ahorita lo vamos a ir más profundidad. Estableciendo Israel no solo una nación, sino parte esencial del plan de Dios desde el inicio de la humanidad. Y eso es bien importante. ¿Por qué es importante que usted vea eso? Y lo platicaba también con el pastor Mauricio. Aquí no estamos aprendiendo que Dios hace acepción de personas. Acuérdese, hermano, que yo siempre le digo que cuando usted está leyendo la Biblia, no se olvide de... Porque siempre andamos buscando quién es el héroe en la Biblia. Y decimos, no, pues Salomón. No, pues Pablo. No, pues Sansón. No, pues David. No, y no, ¿por qué nos olvidamos de ver a Dios? Y aquí lo que usted tiene que darse cuenta es que Dios escoge a personas. Y Dios también te ha escogido a ti. Y Dios escogió a Israel. Y Dios escogió a Israel no por bonito, no por bueno, porque Él quiso. Él escogió a Abraham. Entonces, otra cosa es legitimidad y pertenencia. Después del exilio había una crisis de identidad. Imagínese ser esclavo por tantos años. Entonces muchos cuestionaban si seguían siendo el pueblo elegido. Entonces la genealogía afirma que la nación todavía pertenece al pacto y linaje. Algo muy importante para los hebreos era eso. Entonces, ¿cómo iba a saber yo si era hebreo o no? Entonces, cuando usted leía la genealogía, pues encontrabas tu familia, ¿no? Ah, mira, Chanita, aquí dice, mira, Misraim, ¿no es el tío aquel? Sí, pues es nuestro tío. Ah, entonces sí soy hebreo. ¿Por qué era importante? Y eso se lo voy a decir bien importante. Porque los babilonios y los asirios, ¿qué hacían? Cuando ellos conquistaban una tierra, y aquí vamos a entender algo muy importante, y corríjanme si estoy mal. Vamos a decir que conquistaban, vamos a poner un ejemplo, conquistan Kent, ¿no? Vamos a decir que conquistan aquí Calvary Chapel, ¿no? De buenas a primeras nos quitan la iglesia. Y nos mandan, no sé, a Idaho. Nos llevan todos a Idaho. Es más, a uno más gachote, a California. Acabamos todos ahí en Los Ángeles. ¿A quién le gusta? Imagínense. Y mandan a traer gente de puro chilango, lo llenan de puro chilango aquí. Gacho así. Puro chilango. Y ellos dicen, ya, esta es la gente aquí de Calvary Chapel, ahora puro chilango. Y ellos aquí usan la iglesia y todo. Y de repente, unos poquitos de nosotros regresamos. ¿Qué diría usted de la gente que está aquí? ¿Qué diría usted? ¿Son o no son? ¿Son o no son? Esos eran los samaritanos. Esos eran los samaritanos. La gente que trajo Babilonia a vivir ahí. Entonces por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban. Porque decían, ellos no son de aquí. Nada tienen que ver. Y por eso, y me gustaría a la escritura, y vamos a verlo, porque Dios había dicho desde Deuteronomio, yo les voy a dar el lugar donde adorar. Y de ellos decían, es en Jerusalén, y por eso los samaritanos decían, no, no es en Jerusalén, es aquí. Y por eso tenían pleito, porque ellos querían identidad nacional.
Y hay hasta versículos donde usted pudiera estudiar donde en Reyes no se da énfasis a Jerusalén y en Crónicas se da énfasis a Jerusalén porque era identidad nacional. Entonces era resaltar el linaje davídico, era resaltar la identidad nacional y era muy importante la genealogía. Al igual que Lucas, era importante dar la identidad. Ahora, la diferencia de Lucas es de que cuando usted lee el linaje de Jesús, usted encuentra algo innombrable para un judío en la genealogía en Lucas. A ver, examen. ¿Qué encuentra usted en Lucas que no lo podría encontrar nunca en Crónicas? Y gente que no era judía. Usted encuentra una moabita, una Ruth. Usted encuentra una mujer de Jericó que era ramera. Y ahí es donde se da cuenta lo que platicaba con el pastor Mauricio, que Dios da a conocer su plan, que de un pueblo llamó a todos. Y ahí es donde Jesús viene y da el sentido al llamado del pueblo de Israel, porque Él había escogido a un pueblo de reyes y sacerdotes para dar a conocer su plan a todas las naciones. Pero Israel había dicho, no más nosotros. No más para nosotros. Y Jesús le dijo, nosotros no somos esclavos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, ustedes sí son hijos de Abraham, pero no saben que Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Pero un punto clave ahí es que no se confundan los hermanos, es que eso no es el plan de Dios, ese es el plan humano. Que ellos querían, solo ellos. Porque el plan de Dios era otro, ¿verdad? Y ese es muy bueno porque más después se va a ir viendo a través de la historia. Yeah. Porque si ellos continúan con eso, con ese pensamiento de hacer acepción de personas, entonces, pues diríamos, Dios no estaba en el asunto. No. Y es lo que ustedes pueden ver, que Jesucristo precisamente vino y habló mucho de las reglas hechas por hombres y que ponían cargas de hombres a los hombres. Ahora, el sentido teológico de la genealogía, la lista no solo un registro histórico, sino una declaración teológica. Dios ha sido fiel en todas las generaciones y su promesa continúa. Las genealogías en esta época ayudaban a preservar la identidad y pureza del linaje, particularmente sacerdotes y levitas esenciales a la restauración del culto y la adoración. Ahora, hay diferentes perspectivas del propósito, ¿no? Del propósito de Crónicas. La clásica es recordar a Israel, a un Israel del posexilio, a pesar de la caída, Dios sigue siendo fiel. Pero también estos libros sirvieron como una reconstrucción de la identidad colectiva, recordando que a pesar del dominio persa, a pesar del dominio babilónico, tenían una esperanza no en un poder político, sino también en una relación con Dios. Y de ahí que Dios, antes de restaurar un poder político, el interés de Dios fue de restaurar el templo. Aún y todo eso, lo interesante es de que, aún y todo eso, el templo, no sé si se acuerdan, cuando se lee el libro de Esdras, hay gente que cuando ven el templo ya reconstruido llora y dice, no está tan bonito. Y hay una promesa, dice que la gloria de este templo será más grande que la primera. ¿Pero por qué? Porque Jesús entró a ese templo, el Mesías. Pero lo interesante es de que ese templo quedó como en el olvido. Ese templo quedó como en el olvido hasta que Jesús vino a él. Ahora, se renovó el culto, la adoración, pero no hasta que Jesús vino y partió. Porque el templo, cuando usted, y eso a lo mejor es, digo, estamos haciendo ejercicio espiritual, ¿eh? Una introducción en sí no es un mensaje donde usted va a sentir bonito. Entonces hagan de cuenta que lo que estamos haciendo es como que estamos haciendo así estiramiento, ¿no? Entonces no se aburra, respire, estírese conmigo. Entonces ese templo se quedó como olvidado. Ese templo se quedó como en el polvo. Por 400 años no hubo nada. Pero ese templo vino así, porque en ese templo, hermanos, sucedió que se rompió el velo en dos. En ese templo vino a enseñar Jesús la doctrina
de la salvación. Y en ese templo vino Jesús a dar el sentido real de lo que Dios quería de su pueblo. Pero también en ese templo, hermanos, fue manifestada la ira de Dios a un pueblo que no quiso oír. ¿Por qué? Porque en ese templo, en el año 70, fue completamente destruido. Jesús dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra. Ahora, entonces voy a dar rápidamente algunas cosas importantes. Crónicas, bosquejo detallado. Del 1 al 9 habla de genealogías. Pobre el que le toque del 1 al 9, imagínense, 9 capítulos de genealogías, que Dios le ayude, hermano, ahí sí no sé cómo le vamos a hacer. Sí. Recuento de la historia de Israel, comenzando con Adán, linaje de Judá, Leví, esto establece una conexión de Israel con los factos, enfatiza la importancia del linaje sacerdotal y real. Capítulo 10, muerte de Saúl. Muy importante capítulo. ¿Por qué? Porque un recordatorio de la desobediencia y rechazo de Saúl, enfatizando que la fidelidad del pacto de Dios es lo que garantiza la permanencia del reinado. Muy importante esto, hermano. Este momento va a ser muy importante. ¿Por qué? Esto lo estuve leyendo y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque va a estirar su fe. Son preguntas muy importantes porque se las voy a hacer, se las voy a aventar y que se las conteste el pastor. El pacto de David, de Dios con David, ¿era incondicional o condicional? Porque Salomón, hermano, cuando usted lea, a mí me encanta porque hay paralelos. Segunda de Reyes 11 es cuando David cae con Betsabé. Y luego, segunda de Samuel. Y luego en Reyes 11 es cuando Salomón tuerce. Y mire, Salomón, de verdad, cuando realmente él cae en pecado, y hasta dice ahí, Salomón no tuvo un corazón perfecto como el de su padre David. Y se entregó a la idolatría, hermano. Y levantó altares, y a mí lo que me duele es que si había un Dios abominable, hermano, era Moloc. Y levantó altares a Moloc. ¿Sabe cómo adoraban a Moloc? ¿Cómo le hacían, hermano? Julio. Moloc era de acero. Y le prendían fuego. Y cuando se estaba bien rojo, de fuego que se ponía, le ponían niños en los brazos. Y tocaban tambores. Tocaban tambores para que no se oyeran los gritos de los niños. Y eso hizo Salomón. Hermanos, yo lo que quiero que entiendan, eso lo hizo el hombre más sabio del mundo. Y yo lo que quiero que vean es de que les estoy tirando su ídolo, Salomón. Pero ¿por qué lo hizo, hermano? Se apartó. Se apartó de Dios y algo muy importante, y es ahí donde yo voy a ir, hermanos, porque bueno, voy a terminar, porque muerte de Salomón, fracaso de Salomón, luego reinado de David, muerte de Saúl, capítulo 10, capítulo 11 y 29, reinado de David como rey ideal, ahí me equivoqué, porque es muerte de Saúl, es otro rey que me equivoqué, ahí me fui por otro lado porque estaba hablando de Saúl. David entra como rey ideal, pero el problema es de que Israel pide rey. ¿Quién era el rey de Israel antes de Saúl? Y ahí, pero Dios sabía que iba a pedir rey Israel, no nomás ahí de cualquier cosa. Quiero que vayamos rápidamente, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 17. Y vamos a ir, ahorita le digo el 14.
Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 8, cuando el pueblo de Israel pide rey, y usted está leyendo la palabra, pareciera que como que toma por sorpresa a Samuel que pidan rey. Y se lo dejo de tarea, lea 1 Samuel. Y usted, ¿por qué quiero que lea 1 Samuel? Yo siempre les dejo tarea ni la hacen, pero pues si no la lee, va a ser su onda porque ni va a entender lo que vamos a estar hablando aquí. Porque quiero que usted absorba el tema de la monarquía en Israel. Porque usted, si de por sí usted va a agarrar como héroe a Salomón, desde ahí va a estar usted mal, porque la monarquía en Israel no era el ideal de Dios. Y encima, a Dios no lo agarró por sorpresa el reinado en Israel, porque él sabía que iban a pedir rey. Desde el Deuteronomio dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. ¿Cuántos años antes, Sí. Ciertamente pondrás por rey sobre de ti al que Jehová Dios escogiere. Ellos pensaron que lo escogieron, o como ahorita que están las elecciones, ¿verdad? Y estamos, no, que gane Trump, señor. Cuando ganó Biden, Dios estaba en su trono, aunque yo lloré. Entre tus hermanos pondrás sobre ti, no pondrás sobre ti a hombre extranjero. Fíjense, a veces decimos, no hombre, las leyes que hemos nosotros creado, ¿no? Que tiene que ser mexicano, padre de mexicanos, o gringo, padre de gringos. Aquí está en la Biblia. Fíjate desde dónde viene esa ley, que tiene que ser del país y no puede ser extranjero. ¿A poco no? ¿De qué país? ¿Hay país aquí tiene que ser salvadoreño, el presidente salvadoreño? ¿De qué otro país hay aquí? México tiene que ser mexicano, hijo de padres mexicanos. ¿De qué otro país hay aquí? ¿Guatemala tiene que ser guatemalteco? Puede ser de cualquier país. ¿Cómo es en Perú, brother? Perú, ahorita el presidente está presionando para cambiar al presidente. Pero es de Perú, ¿eh? Para ser presidente, ¿qué requisito necesita tener? Que sea peruano. Y fíjese, aquí que dice, no pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Espérate, pero él no aumentará para sí caballos. Dice, pero no aumentará para sí caballos. Pero no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro y copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Ahí nomás con eso, ya valimos horrible. Ya nomás con eso. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Qué error. Esto lo dijo mi pastor Jaime Foot allá en Cuernavaca. Imagínense que se casó y dijo que no vuelvan a Egipto. ¿Y quién era la esposa de Salomón? La hija de Faraón. Imagínense la discusión camino a Jerusalén. Imagínense en la cabeza. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? No, nada. No, ya dime qué tienes. No, pues es que ya viste cómo está tu templo que le hiciste a tu Dios. Y yo no puedo ni siquiera adorar al mío. Ya hablé con mi papá. ¿Cómo estás, suegro? No, pues ¿cómo tienes a mi hija? ¿Vamos a poder cerrar el trato o no, suegro? Pues. Pero ahí nomás estoy hablando de una. O sea, imagínate, 700 esposas. O sea, si se podía sentar a desayunar con una, se podía volver a sentar con una dentro de 3 años. O sea, Yo pienso que ella agarraba mujeres solamente por darse el lujo. o sea,
O sea, ya ni siquiera, no lo estoy diciendo de manera ligera por bromista, ya ni siquiera si fuera él un enfermo sexual. O sea, ya, Yo creo que la tomaba como trofeo. pero ahí es donde va, que ahí dice, son literalmente Salomón hizo lo que Deuteronomio siglos antes le dijo, no hagas. O sea, las instrucciones ya estaban dadas. Dadas. Y a Dios no lo agarró por sorpresa cuando Samuel, lea primera de Samuel, está en el capítulo 8, le dijo, Señor, quieren un rey. Y Dios dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, Dios dijo. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Pero ahí es donde usted tiene que darse cuenta, la teología bíblica lo que está hablando es de que Dios está en su trono y Él está viendo nuestros deseos humanos de liderazgo. Y el Señor está viéndonos. Y el Señor dice, bueno, eso también lo voy a usar para mi gloria. Y voy a enseñar a través del liderazgo, voy a enseñar muchas cosas a mi pueblo, porque después de ahí, hermano, porque hay algo muy importante, hermano, que a través de ese liderazgo vino un hombre que Dios escogió. Y eso quiero que usted lo vea, porque siempre nosotros agarramos y decimos, ¿quién será este Señor? ¿Será este bueno? ¿Será Saúl? ¿Será entonces este? Y Dios dice, espérate, cuando fue Samuel, ¿será este Señor? ¿Será este? No, espérate, hasta que agarraron al último. Y luego este hombre, David, adúltero, mentiroso, criminal, asesino. Y Dios fue el que le imputó el pecado y dijo, te voy a perdonar y te voy a sanar. Pero ¿por qué Dios lo perdonó? Porque David dijo, quítame mi pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y Dios lo perdonó. Y Dios le imputó su pecado, se murió su hijo. Y dijo, bueno, no vas a poder construir mi templo, lo va a tener que construir tu hijo. Y aún así, después David se convirtió en la medida de un hombre del corazón de Dios. Y usted lee todas las crónicas y reyes, y todos los reyes, David se convirtió en la vara, porque decía, este no fue conforme al corazón de David su padre, y este no fue conforme al corazón de David su padre, y este no fue en los caminos del Señor. Todos los reyes después de ahí, solamente unos reyes después que fueron algunos, Ezequías y Josías. Pero ahí donde ustedes tenemos que ver qué fue aquello que los volvió hombres delante del Señor. Y hubo claves, que fue el regreso a la palabra del Señor, que fue la clave que decía, agarra esta ley, la vas a escribir en copia y original en tu corazón. ¿Dónde tienes la Biblia, hermano? Si nada más tienes la app para cuando vienes a la iglesia, bro. Ahorita traigo a mi hijo mayor, lo traigo, pero andamos batallando con él y ando con él. Hijo, primero haga lo que tiene que hacer y después hace lo que quiere hacer. Primero hace lo que tiene que hacer y después haga lo que quiere hacer. Primero hace lo que tiene que hacer y después haga lo que quiere hacer. Aliméntate del Señor, hijo. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Porque si usted sigue alimentando la carne, va a cosechar pus. ¿Y eso quién te lo enseñó, hijo? Pues, ¿cómo crees? Pues el pecado, hijo. Si yo alimento mi carne diario, pura pus cosecho, hijo. Pura, me empiezo a pelear con tu mamá, empiezo a buscar cómo satisfacer mi carne, empiezo a andar en enojo. Y eso es lo que usted ve en estos reyes. Vamos a estar estudiando estos reyes. Después de las genealogías, vamos a estar estudiando estos reyes. Y ese es el liderazgo humano. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y lo que usted ve, lo que usted ve, hermano, lo que usted va a ver ahí es de que lo que usted ve ahí es de que no solamente eso es de que el rey sufría, pero se llevaba por patas a toda la nación. Y usted es el rey en su casa. Y no solo sufres tú por un liderazgo separado de Dios,
sino sufre tu familia. Y si eres soltero, pues tienes que ver también por el futuro. Y hay solteros naturales, pero hay también solteros forzados. Y tienes que doblar tus rodillas por tu familia que a lo mejor no está contigo. Entonces, algo muy interesante que también tenemos que ver es el cierre del ciclo después del libro de Crónicas, que viene Jesucristo como el Rey perfecto y sacerdote perfecto. Porque es un Rey que no solamente viene a cumplir la palabra del Señor, sino también viene a hablar la palabra correcta, que lo estuvimos hablando con el pastor por teléfono, porque no solamente viene a anunciar la palabra, usted oye el cumplimiento de la Escritura. ¿Y cuál es así lo completo de la ley? ¿Cuál es lo completo de la ley que viene a hacer Jesús? Lo perfecto que usted puede encontrar es Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y ahí usted lo puede ver cuando Jesús habla y dice, ustedes oyeron que fue dicho, el que comete adulterio con una mujer ha pecado, pero yo os digo, el que ve a una mujer ya adulteró con ella. Todos esos pero yo os digo fue el sentido de la ley, que todo lo que Dios quería era ir a tu corazón. Oyeron que fue dicho, cualquiera que mate a su hermano reo de juicio, pero yo os digo, cualquiera que odie a su hermano es reo de juicio. Todos, pero yo os digo, y todo eso que habla Jesús en el Sermón del Monte te da el sentido de lo que Dios está buscando es tu corazón. O incluso cuando van al sentido y te dice, ya no te afanes del día de mañana, Dios tiene cuidado de ti, y te das cuenta que Dios lo que está buscando es una confianza tal en tu corazón. No en el sentido de que Dios es un Dios ajeno, un Dios distante, un Dios que no tiene un sentido para ti, sino un Dios cercano, un Dios real, un Dios íntimamente conectado con tu vida. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, como no solamente un rey amoroso, pero también como un sumo sacerdote, ministrándote día con día, y también como un profeta que te enseña los caminos del Señor día con día, a través de su espíritu, a través de la palabra. Entonces, Crónicas establece un anhelo por un líder perfecto, y Apocalipsis nos presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores después. Entonces, algo muy importante también es de que hay una promesa. En Apocalipsis también se nos habla de que Dios nos ha establecido como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y cuando Juan tiene una visión en Apocalipsis después, en Apocalipsis 1.6 y en el 5.10, cumple esa esperanza mesiánica cuando somos reyes y sacerdotes, pero Dios también en este momento nos habla una vida de servicio. Tú en tu casa como rey y sacerdote para tu Dios. ¿Cómo estás ministrando tú a tu familia? ¿Cómo tú estás ministrando a tu ser? Y entonces cuando entremos a todo este estudio de identidad, de culto, de los líderes que deberían de haber tomado esos pasos en su familia, en su casa, en su corazón, para liderar a la familia, y tú vas a ver esos fallos, pues va a ser muy fácil para ti decir, no, pues fallaron, pero como dice la palabra en el libro de Santiago, esto es un espejo. Es para que tú tomes ese espejo y tú digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque imagínate este hombre que escribió Proverbios y que escribió Eclesiastés. O sea, mira, hablar de sabiduría y echarse pláticas filosóficas es bien fácil. Como decía mi abuelito, agarrar la bohemia es bien bonito. Pero ¿cuál es el dilema? El dilema moral del hombre es saber qué hacer, pero no hacerlo. El enfrentarte y saber cuál es el camino correcto, pero no hacerlo. Pero no se trata, como yo siempre le digo, ustedes me echan carrilla, no se trata de echarle ganas. Hermano, yo siempre se los digo. Si usted se lleva aquí una lista de cosas que tiene que cambiar, pues ¿para qué Dios mandó a Jesucristo al mundo? Mejor hubiera mandado a Hiram Aviv, a puros motivadores personales, ¿verdad? Usted no necesita un motivador personal. Para ser transformado no necesita un motivador personal. ¿Sabe qué necesita, hermano? Necesita el Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza.
¿Quién le dijo que usted necesitaba echarle ganas? Yo siempre le tiro a eso porque ¿quién le dijo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Entonces, yo sé, hermano, que ya recibió el Espíritu Santo y todo eso, pero ¿dónde están los frutos? Y la palabra del Señor dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos. ¿Cuánto más dará el Padre al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Entonces, a lo mejor no pida al Espíritu Santo, pida al Señor que le dé los frutos del Espíritu a su corazón y que haya una manifestación de eso en su vida, real, verdadera, en su corazón, para dar ejemplo a sus hijos, que es el sermón más importante que sus hijos necesitan escuchar de usted para su familia. Y más allá de un sermón, que su esposa vea testimonio de que usted está siguiendo a Cristo. Una de las cosas más grandes que usted que he recibido de mi esposa es que mi esposa me dijo, qué fácil es seguirte, hijo, cuando yo veo que tú estás siguiendo a Jesús. ¿Sabe usted que es horrible andar jalando a la esposa? Es horrible, hermano. Cuando yo le digo, ándale, mujer, y vamos a hacer esto, y ándale, que no sé qué. ¿No le ha pasado? Ándale, vieja, y ando convenciéndola. No, hombre, haga de cuenta que andarla arriando. No, hermano. Yo hasta que pidiéndole al Señor que ya sea el rapto y que yo me quedara. Porque... No. Pero cuando yo estoy siguiendo al Señor Jesús, solo una enseñanza de humildad, de por qué hasta un rey Dios decía, agarra el libro, sácale copia con duplicado y amárratelo en tu corazón porque te vas a envanecer. Entonces, por eso Dios no le da las solo alacranes, eso no dice la Biblia, pero lo decía mi abuelita. Si no les gustó el ejemplo, el testimonio, está bien, hermanos, pero para mí eso fue una enseñanza terrible de fidelidad. Y Dios me va a seguir probando en pruebitas así que a lo mejor para muchos son de bebés. Pero yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad me da todavía la chance de serle fiel. Me da todavía, y hermano, yo le quiero retar de que si todavía hay zonas en su vida de que usted todavía puede confiar en el Señor, créame, tengo 43 años, no me ha fallado ni una vez el Señor. Ni una sola vez. Y no solamente en área financiera, con mi esposa, con mi matrimonio, llámese lo que sea. He platicado con el hermano Mauricio de mis problemas, de mis pecados, llámese de problemas fuertes de pecado en mi vida, que he tenido que ir con mi esposa y confesarle cosas a mi esposa, tal cual, no me ha fallado el Señor ni una vez. El hecho de estar en integridad, el hecho de estar en amor, el hecho de estar en sujeción, el hecho de estar transparente en la luz delante del Señor, no me ha fallado ni una sola vez. Esa fue lo que era estar como David, conforme al corazón del Señor. Que preferible es perder todo, hermano. A David no le importó perder su reino, perder nada. A él no le importaba nada. A él lo que le oró al Señor es, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oramos. Padre, pues aquí estamos, Señor. Por favor, ayúdanos como hombres a ser hombres de compromiso, a ser hombres de liderazgo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a estudiar el libro de Crónicas como tú quieres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que nos ayudes, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Te amamos, Padre. Bendito, todopoderoso, Señor. Padre, yo te quiero pedir en especial por nuestras esposas, Señor, que ellas están buscando un líder, Señor. Aparte de confiar en ti, ellas están buscando un hombre donde ellas puedan depositar su confianza y Señor, aparte de ti, yo sé que ellas te tienen a ti como Señor y Salvador, pero ellas están buscando en nosotros un hombre que te sigue, un hombre que confía en ti, un hombre que está en tu palabra. Entonces te pido que seamos ese hombre. Y aquellos que son solteros, Padre, que alrededor de esta comunidad cristiana, esas personas, esos jóvenes, que haya también gente que podemos nosotros depositar liderazgo, Señor. Hay jóvenes, hay niños,
que necesitan mentores, que necesitan gente que nosotros podemos depositar en ellos nuestro amor y nuestra confianza. Hay ministerio de niños, hay ministerio de jóvenes, incluso afuera nuestros compañeros de trabajo, que nosotros podemos depositar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.